Tenemos unas 4 semanas para trabajar a full este tiempo. Tenemos que enfocarnos diariamente ya para ir documentando nuestro proyecto de investigación todos los días. Por favor, jóvenes, todos los días. Hay que leer, redactar, escribir, consultar con el profesor, con los compañeros, leer, redactar, escribir, al final. Todos los días, una media hora, una hora, pero todos los días. Los líderes del grupo, por favor, tomen conciencia de su responsabilidad. Si ustedes son líderes, como líderes, está el éxito de su equipo de trabajo en manos de ustedes. El equipo va a ser exitoso gracias a ustedes, ¿no? Son líderes porque seguramente el grupo ha decidido que ustedes sean los líderes. Voy a comenzar, voy a compartir pantalla. Un momentito. Listo. Comenzaremos. Están con el micrófono habilitado. Ya, si hay necesidad de interrumpirme, lo pueden hacer también, pero una vez que termine les voy a ceder la palabra. Así que vamos a tratar de ser ordenados y vamos adelante entonces. Bien, tenemos la convocatoria. La convocatoria hemos ido desglosando desde el principio. Es importante guiarnos siempre en la convocatoria. Hemos ido cumpliendo todas las fases. Hemos definido las áreas, las categorías, los temas de tesis, los temas de proyecto de investigación, perdón, y las fechas importantes. Hemos cumplido con la primera, hemos cumplido con la segunda también. Después estamos en el proceso de capacitación. Vamos a tener, por cierto, una capacitación el día jueves. Va a estar muy, muy interesante esa conferencia. Por favor, agenden. Les estoy hablando con tiempo, agenden. Comprométanse para asistir a esta conferencia. Es dirigido a los semilleros de investigación. Es para ustedes esa conferencia. Así que tienen que estar presentes, les recomiendo. Luego tenemos inscripción de los integrantes del grupo, eso ya está. Y al 23 y 24 de julio, la inscripción del proyecto final. Ahí es, nos queda exactamente un mes, ¿ya? Y tenemos que trabajar un mes. En esta oportunidad, sí. ¿Puedes entrar una compañera, por favor? ¿Perdón? Está en la sala de espera una compañera. Ah, sí, ok. Listo. Y ahí está, tenemos un mes para trabajar. Esta reunión es un poco para ponernos de acuerdo cómo vamos a trabajar en este mes. Les adelanto un poquitito. Me voy a juntar con cada área de trabajo, ¿no? Son muchos los grupos, pero si es posible que me puedas reunir, tengo que reunirme con todos. Pero vamos a ir por áreas de trabajo. Voy a crear un Zoom en un determinado, preferentemente en la noche, puede ser a las 10 de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche, no importa, ya, pero podemos reunirnos. No es necesario que estén todos los integrantes del grupo, es suficiente que uno esté a nombre de todo el grupo, que esté presente, que me traiga lo que tiene avanzado, etcétera, para que lo discutamos, para que lo mire, para que les recomiende. Y vayamos socializando principalmente, verbalizando principalmente. Ustedes tienen que hablar de su proyecto. Cuanto más hablen, cuanto más conversen con sus compañeros, con otra gente, mejor, ¿ya? Van a sustentar mejor sus trabajos. Esto no es una investigación entre 4 paredes. Hay que abrirse y hay que socializar el trabajo. Tenemos un mes, pues ahora vamos a entrar a esta parte.
formato general del informe de proyecto de investigación. Hay varios formatos interesantes para todas las circunstancias, para todos los gustos de todas las escuelas, pero no nos vamos a complicar en eso porque no es el momento, no es el tiempo. Nos vamos a enfocar más en la columna vertebral de los documentos de investigación, en lo que es más importante. Vamos a hacer un documento de investigación y vamos a poner en el documento de investigación lo más importante. En otras palabras, voy a hacer un documento de investigación, un proyecto de investigación, que ese documento no tenga plagio, excelente. Ese es el punto. Pero para que no tenga plagio, por supuesto que ustedes van a elaborar un documento, no van a hacer copiar y pegar y presentar, porque ese es un plagio y eso es mal antecedente para su equipo de trabajo, mal antecedente para su profesor, mal antecedente para el director del Instituto de Investigación y Persona, mal antecedente para nuestra facultad y eso no está bien, ¿no? Eso no está bien. Entonces, tenemos que evitar eso del plagio y demás. Tenemos que madurar. Precisamente ese es uno de los grandes objetivos de la feria de investigación, ya que nosotros aprendamos a escribir documentos de investigación formalmente. Ya, ustedes están aprendiendo, generalmente me voy a referir a los del primer semestre, porque esa es la idea. Los alumnos desde el primer semestre tienen que hacer investigación. Ya cuando salgan de la universidad, saben con todos los desde el primer semestre. Entonces las cosas tenemos que hacerlas bien. Como estamos aprendiendo, entonces comenzaremos por lo básico. Por lo básico empezaremos a escribir, aunque con errores, pero comenzaremos a escribir. Si nos vamos a dar cuenta de nuestros errores cuando otra gente lo vea, ¿no? Cuando nos demos cuenta, cuando leamos y volvamos a ver lo que hemos escrito, nos damos cuenta que eso no tiene ni pies ni cabeza, borrón y cuenta no volver a escribir. Esa es la rutina de todos los días hasta la presentación del documento. Dice lo siguiente: el presente formato se constituye en una referencia, es una referencia nada más, no exclusivo ni limitativo, podrá ser sustituido o modificado de acuerdo a las características del tema de estudio, para materias del área de redes, para las materias del área de software, para la materia del área de matemáticas, etcétera. Seguramente sus profesores tienen ellos alguna metodología de documentar. Entonces, no vamos a ir contra la voluntad de ellos, ¿no? Escucharemos a ellos, escucharemos a los profesores mentores, escúchenme a mí, veamos qué dice en la web, veamos internet y hagamos un trabajo con mucho criterio, escuchando de todas las fuentes posibles. Preliminares. Este contenido que ustedes ven acá, la he sacado más o menos de los lineamientos que pide la Universidad Autónoma Gabriel Sainz Moreno para la Expociencia que se realiza una vez al año a fin de año. En septiembre, en octubre va a haber una exposición para todas las facultades, ¿no? Ellos sacan su convocatoria y nosotros tenemos que acatar, ¿no? Esta convocatoria que ustedes tienen al frente es una convocatoria propia de nosotros, de nuestra facultad. Podemos nosotros hacer cosas, estamos practicando, estamos en ese proceso de elaboración, estamos en ese proceso de adquirir experiencia. Queremos dar un paso más, 2 pasos más, 3 pasos más adelante, conocer y animarnos a presentarnos en la feria de la universidad. En la Expociencia, los ganadores de las facultades participan en otro nivel, ¿no? Entonces, en la Expociencia seguramente los mejores de estos que se están presentando con un trabajo mejor van a presentarse en esa feria, ¿no? Y de ahí los ganadores de eso, de nuestra facultad, van a ir a competir con los ganadores de todas las facultades. Entonces, eso es interesante. Pero para llegar a esa competencia, la experiencia que estamos teniendo en participar en esto vale la pena. Entonces, en las preliminares tenemos la portada, no hay problema, índice de contenidos.
Esto se hace al final, cuando ya tengamos todo el contenido, generamos el índice de figuras y tablas también, introducción también al finalizar el documento, resumen, un abstract, palabras claves, también podemos colocar al final. Entonces, todo esto lo podemos dejar pendiente para el final. El contenido, contexto, antecedentes del problema. Esto es importante, por favor. Cuando digo contexto, antecedentes del problema, se trata de contextualizar el problema. El documento que ustedes van a escribir, esto es importante que ustedes sean conscientes de lo que es una feria de ciencias, una feria de investigación, una feria de proyectos de materia o similares. ¿Cuál es el producto de estas ferias? El producto de esas ferias es saber documentar, saber escribir. En otras palabras, como somos ciencias de la computación, ustedes pueden hacer un proyectito interesante, escribir un código de programa, etcétera, todo lo proyecto, ok, eso lo presento. No, no es eso lo que se espera en una feria de investigación. Ya lo que se espera es el sustento desde tu trabajo. ¿Cómo sustentas ese tu trabajo? Con un documento. Y ese documento tenemos que aprender a producir. Y ese documento se queda en los estantes de nuestra facultad. El software que ustedes desarrollan está por ahí. Es lo mismo que las tesis. Cuando los alumnos hacen su tesis de grado, hacen software, etcétera, y ese su software lo defienden en unos 10, 15 minutos y en 30 minutos defienden su documento. Lo que queda es el documento, el software ya no lo vemos más. Entonces, el documento es importante. Y el documento es un medio de difusión, ¿no es cierto? Ustedes pueden participar, presentarse en una conferencia presentando ese documento, postulándose, presentar ese documento, o pueden ampliar ese documento para presentar como un artículo en una revista, por ejemplo, que puede ser interesante también. Es el documento lo que tenemos que trabajar. Entonces, cuando ustedes escriban un documento, tienen que pensar en el lector, ya tienen que pensar en el lector. Para el caso de ustedes, como esta es una feria, el lector va a ser el profesor tribunal. Van a haber 3 profesores que van a leer su documento, ¿no es cierto? Entonces, tienen que contextualizar. Lo primero que tienen que hacer es contextualizar. Esto de contextualizar ya lo vamos a ver con ustedes cuando nos reunamos con cada tema. En una sala nos vamos a reunir, me van a presentar, les voy a dar mi opinión y vamos a ir avanzando con el trabajo. Una vez que el lector entiende dónde se está haciendo el trabajo, en qué lugar se está haciendo, cuáles son las tendencias, cuáles son las estadísticas y demás, podemos plantear el problema, ¿cierto? Ahí sí tiene sentido plantear un problema, ¿no? Entonces, es como el trabajo, como la tesis de grado que se ha defendido el último mes, ¿no? de informática sobre un taller de chaperío, ¿no? Es una aplicación, es un software, ¿ya? Que ayuda a un taller de chaperío para el control de la mantención, para la reparación de los vehículos, etcétera, ¿no? Entonces, es un software, está perfecto, pero cuando hablamos del contexto, estamos hablando de los talleres de chaperío. Qué interesante, pero no es el taller de chaperío Juan Pérez, ¿no? No, se trata de talleres de chaperío. ¿Cuál es la realidad de los talleres de chaperío en Santa Cruz? ¿Cuántos talleres de chaperío hay en Santa Cruz? ¿De dónde conseguimos esa información, ¿no? ¿Qué clasificaciones de chaperíos existen? ¿Grandes, medianas, pequeñas? ¿Cuáles son las grandes? ¿Tiene contrato con los seguros, no? ¿Qué tipo de contrato tiene, etcétera? Todo eso es el contexto, ¿me entienden? Conocer ese contexto. Y ya cuando hablamos de ese taller, de un taller específicamente, ya entendemos el contexto, ¿no? Entonces, ahí es interesante leer un documento. Entonces, una vez que se entiende el contexto, ya podemos entrar a la descripción del problema, ¿ya? Aquí podemos tener muchos casos dependiendo de las materias. He estado mirando las ideas de investigación. En algún momento vamos a mirar entre todos nosotros también para
para ver, sugerir, opinar, todo lo demás abiertamente. Nadie va a quitar la idea de nadie, ¿no? Abiertamente. Entonces, uno ahí mira y dice, ¿cuál es el contexto? Por ejemplo, alguien sugiere un chatbot. Un chatbot, pero ¿chatbot qué? ¿No? O sea, no dice nada un chatbot. Alguien dice por ahí graficación. ¿Graficación qué? No dice nada graficación. Alguien dice por ahí el método de ordenamiento, un método de ordenamiento. Ah, interesante. Entonces, ¿en qué consiste el contexto? ¿De dónde nace la idea del método de ordenamiento? ¿Desde cuándo? ¿Cómo se han creado esos métodos de ordenamiento? ¿Cómo han surgido? ¿Qué se está trabajando actualmente en los métodos de ordenamiento? ¿Cuáles son los mayores? Es decir, todo eso es un contexto que tiene que acompañar a nuestra investigación. Siempre es importante el contexto. Yo les comentaba cuando asistí yo a las ferias de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la carrera de Ingeniería de Alimentos y demás. Son trabajos muy interesantes, de verdad. Y yo siempre miro eso, ¿cómo podemos hacer similar en la Facultad de Ciencias de la Computación? Ellos exponen los productos que producen, que plantean soluciones a problemas. Ejemplo, ya ellos me muestran un frasquito muy interesante, bien aromático, que ayuda a la salud, ¿no es cierto? Y esto es obtenido de plantas nativas de Santa Cruz. Y que esto, aparte de ser aromático, es bueno para la salud, para curar el asma en los niños. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Hasta ahí está claro, es buena. Ellos me están ahí hablando posiblemente de un problema, el asma en los niños. Pero yo les pregunto, ¿y los niños en Santa Cruz, qué porcentaje de los niños en Santa Cruz tienen problema del asma? Se miran entre ellos, no me saben contestar, ¿no? Y aquí en Santa Cruz, ¿qué producto se produce para cubrir esta enfermedad? Se miran entre ellos, no me saben contestar. Cosas similares en las ferias, ustedes van a preguntar, ¿no? Hay algunos trabajos que han presentado muy interesantes para poner soluciones del problema del agua en algunas regiones y se les hace la pregunta, por ejemplo, ¿cuál es el nivel del agua en este departamento del lugar que ustedes plantean? Se miran y no me saben decir, precisamente porque el contexto es importante entender, el contexto. Por eso que ustedes que están comenzando con el trabajo, tienen que mirar el contexto, tienen unas 2, 3 paginitas, escribir, conseguir estadísticas de organismos internacionales, de qué se trata, etc. Obviamente que estoy hablando aquí de un contexto dependiendo del tema, del objeto de investigación, que pueden ser contextos diferentes, ¿no? Entonces ya podemos pensar, pero sí es importante que el tribunal, el lector que lea eso, entienda de qué se trata, contextualice el problema y recién lea el planteamiento del problema. Luego aparece formulación de objetivos, objetivo general y objetivo específico. Esto también es interesante. Hay un montón para investigar, leer de esto, de cómo formular los objetivos, cuál es la forma que debe tener un objetivo, es el verbo, la parte valorativa, etcétera. Tiene partes también los objetivos, y todo ello es interesante también trabajar. ¿Ya? No existe una receta donde ustedes agarren, como en este caso, estos puntos y vayan haciendo lo que tienen que decir. No existe una receta. En el fondo de las cosas es el objeto de estudio, los conocimientos previos, el problema, etcétera. Entonces, esto de los objetivos, el planteamiento de los objetivos toma diferentes matices dependiendo del tema, pero tiene que existir objetivo general, objetivos específicos en su trabajo que ustedes están presentando. Y luego aparece acá el desarrollo de la propuesta de solución, el desarrollo, una vez ustedes proponen y cuál es la solución que propone, ¿no? Entonces, ahí está. El marco teórico y metodológico, esto del marco teórico también es interesante, ¿no es cierto? Por ejemplo, alguien está presentando automatizar
los eventos en una institución, ¿no? Ejemplo, en nuestra Facultad de Ciencias de la Computación, todos los eventos deberían automatizarse, ¿no? Hasta hoy en día, cuando hay una conferencia, por ejemplo, vemos al entrar a la conferencia hay unas 3, 4 mesas ahí afuera y unos papelitos ahí para que anoten su nombre y demás, ¿no es cierto? Y van anotando, saliendo y un montón de cosas. Y uno dice, no está bien, ¿no? Debería entrar con su celular, marcar código QR, etcétera, etcétera, y utilizar esas herramientas, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas? ¿No? Existen unas herramientas muy interesantes para generar códigos QR, para definir fronteras donde es válido esos códigos QR, etcétera. ¿Y esas herramientas qué son? Porque esa la voy a utilizar obligatoriamente. Entonces, ahí viene el marco teórico, donde nos hablen de ese sustento, que es interesante conocerlo. Aparte, no les estoy pidiendo acá que me llenen 10, 15, 20 páginas, lo más resumido posible. Un documento ampliatorio de esa tecnología. ¿Ya? Eso es importante. ¿Por qué lo más resumido posible? Esto es importante también que ustedes lo conozcan. Van a ver más de 80 proyectos. Esos proyectos tengo que documentarlas. Ya tenemos que hacerlos empastar, ¿no? 80 proyectos y que cada proyecto tenga 100 páginas, imposible, ¿no? Entonces esto tiene que ser fácil de leer, fácil de documentar, todo lo demás ahí tiene que estar. Eso es para mí, eso ya nos vamos a poner de acuerdo cómo lo vamos a hacer, pero el marco teórico y demás tiene que ser nomás corto, ¿ya? Para esta feria. Cuando hablamos de tesis de grado, proyecto de grado, es otro tinte, ¿no? Es otro tinte. Pero en el fondo de las cosas hablamos de lo mismo. Y siempre en un trabajo de investigación tiene que haber conclusiones y recomendaciones, siempre para finalizar, ¿ya? Eso es. Sigamos. Material de referencia, bibliografía, mínimo 10 citas bibliográficas. Seguramente los de nivel avanzado aquí van a poner 20, 30 citas bibliográficas, me imagino, ¿no es cierto? Y los de primer semestre van a poner acá 5 citas bibliográficas, que está espectacular, ¿ya? Entonces, esto de la cantidad de citas bibliográficas, tómenlo de donde el semestre en el que se encuentran, no se preocupen por eso, pero un trabajo de investigación que no tiene bibliografía no tiene sentido de ser trabajo de investigación, ¿ya? A eso me refería inicialmente. Cualquier trabajo de investigación, proyecto, etcétera, que no tenga bibliografía, no sirve. No sabemos de dónde, en qué se está basando, no sirve, ¿no? Si ustedes presentan un documento, imagínense en el peor de los casos, entregamos al tribunal y no tiene bibliografía, no, pues no. Están jugando, nos van a decir, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Qué facultad es? No, tiene que tener bibliografía. Independientemente de todo, bibliografía es eje principal en un documento. Y saber manejar la bibliografía también, ¿no? Eso es lo que vamos a ver algo ahora. Utilizar el formato APA, aquí dice el formato APA, todas estas referencias deberán estar citadas en el contenido. Si tengo 10 fuentes de información en la bibliografía, esas fuentes de información deben aparecer en el contenido del texto, eso es importante. Los anexos son opcionales de estar ahí. Estilos y formatos del documento también es importante, ¿ya? Y ahí estoy dándole las pautas, organizar el documento en secciones, y cada sección debe tener sus propios encabezados y pie de página. Esto es con la finalidad de que si tienen un documento formado por varias partes, entonces definan el documento en secciones y en cada sección ustedes pueden definir el encabezado, pie de página, el sentido de la página, horizontal, vertical, etcétera, etcétera, etcétera. Es interesante utilizar esto de acá. ¿Ya? Utilizar generador de índices y bibliografía, esto también es importante. Utilizar generador de índices. No les van a cuestionar en un documento de investigación, si no tiene índice, no sirve, a la basura, no. Si no tiene bibliografía, a la basura, por supuesto. Si no tiene índice, bueno, ¿cuál es la razón? Es charlable, pero la bibliografía es importantísimo. Esto tiene que existir siempre, eso métanse a la cabeza, por favor. Generar índices de tablas, esto no es problema. La bibliografía es lo que tenemos, ese es el pilar fundamental de la columna vertebral de un documento de investigación, la bibliografía.
Utilizar únicos formatos de tabla en todo el documento. A veces colocamos tablas con distintos tipos de letra, con distintos encabezados, o un solo formato en todo el documento tenemos que utilizar. Las márgenes, tipos de letra, interlineados, estándares, eso también les voy a comentar en breve. Las figuras y tablas deben tener títulos por acápites. Aquí dice, hay que organizar el documento por acápites o por capítulos. O ninguna de ellas también sirve. La estructura del documento es importante, ¿ya? La estructura del documento generalmente van a seguir este orden, el contexto, para el lector. La lectura es de arriba abajo y arriba tienen que ser las partes genéricas, la introducción, todo lo demás. Cuando el lector haya leído esto va a entender de qué se trata. Recién podemos plantear el problema. Una vez planteado el problema, vamos a decir cuál es el objetivo de nuestro trabajo. Vamos a proponer la solución y al final vamos a dar las conclusiones y recomendaciones. Ese es el orden. Eso es importante. ¿Ya? Entonces, en esa estructura organizativa lo pueden hacer por acápites, por capítulos o sin ninguno de ellos, dependiendo del caso. No es cuestionable eso, ¿ya? No les van a cuestionar eso, pero sí les van a cuestionar que no exista bibliografía. Eso sí es cuestionable. Y me pueden preguntar por objetivos. Objetivos también es importante que esté presente. Y así, y esto es todo. Ya, esto es todo lo que tenemos que tener en mente. No se preocupen, las veces que me voy a juntar con ustedes, esto lo vamos a discutir. Al fin y al cabo, esto no se aprende en un par de minutos. Ahora, les quiero dar un ejemplo. Aquí tengo un documento. Esto lo he escrito en el octubre de 2015, elaborado, fíjense, yo decía el 2015 en la facultad, yo recordaba antes del 2015, el 2008, 2009, 2010, los profesores andábamos con un montón de trabajos de tesis de grado y después dejó de haber trabajos y todo el mundo se fue a la graduación por examen de grado, ya no habían tesis. Yo decía, ¿qué está pasando? Que estos últimos años, me preguntaba, es que tiene que haber forma de demostrar qué está pasando. Entonces, lo que hice ahí es, bueno, voy a hacer un trabajito de investigación y voy a documentar. Y este documento lo he elaborado aquel entonces. Fíjense lo siguiente. En este documento ustedes pueden ver, la primera parte siempre es como una introducción. En esta introducción permite al lector leer esto y entender de qué se trata el trabajo, ¿no? Como una introducción. Y aquí estoy utilizando acápites, el acápite 1, acreditación de ingeniería de sistemas. Estoy contextualizando en este caso. Para hablar de este tema, estoy contextualizando, ¿no? Ha habido una acreditación en la carrera de ingeniería de sistemas. Este ha sido los resultados de la acreditación, las he colocado acá, pero la información que voy a colocar acá, no la voy a colocar porque Juan Pérez me lo dijo, ¿no? Sino tengo que colocar la información acá por esto de acá, ¿ya? Por un documento oficial del CV, de una institución acreditadora, ¿ya? Que ha brindado informe a la universidad sobre esta carrera acreditada. Sobre ese documento, he levantado ese documento y estoy colocando lo que existe en ese documento. Alguien me puede decir, pero este es un plagio. No es un plagio porque está citado. Ya, este es un documento que tiene su sitio, está citado. Y esto está en la bibliografía al final. No se olviden que hay una bibliografía que son las referencias bibliográficas y esas bibliografías se tienen que citar. Aquí tengo un sitio de bibliografía, ¿no? Y así, estoy contextualizando. Acá también tengo otro sitio. Este párrafo, por ejemplo, he copiado de esta fuente, ¿ya? Y la he colocado ahí. Y eso no es un plagio porque está citado. Entonces, en la práctica de documentar de parte de ustedes tiene que ser lo mismo. Van a traer algunos segmentos, algunos textos, algunos párrafos, algunas frases de otros libros, colóquenla y cítenla. ¿Ya? Porque este programa, este documento Word, PDF, es un documento de entrada a los softwares de reconocimiento de plagios y nos va a decir el 90% de este contenido es plagio, ¿no? Entonces, no funciona así.
Entonces, con eso evitamos que nos detecten esos plagios. Y así voy presentando, y aquí voy presentando títulos en su modalidad de graduación, que es esto 2000, ingreso, trabajo final de grado, títulos titulados según la modalidad de graduación. Y ya. Esto, y bueno, a ver, ingreso, 1500 totales. Listo. Estos son los estudiantes titulados según la modalidad de ingreso. En la gestión 2009, 284 totales. Y esto debe ser el ingreso de estudiantes a la universidad. Estos son la cantidad de trabajos finales de grado, examen de grado y esos datos, ¿no? Son estadísticas. Seguimos contextualizando. Para hablar de las estadísticas, detectar un problema, he tenido que recurrir a algunas estadísticas también. Ahí están las estadísticas y estos datos me han sido proporcionados en la carrera de sistemas, ¿no? Y estos datos que aparecen ahí fueron interpretados también, ¿no? Aquí es donde se dice, por ejemplo, sorprende más aún los resultados de la mayoría de las facultades de la UGR. En promedio, 5% se gradúan por la modalidad de tesis de grado y 95% se gradúan bajo las otras modalidades de graduación. Estamos hablando del 2015, está citado también, ¿ya? Y estos datos Lozano ha sacado estas conclusiones de una revista de la Universidad Gávez de N. Moreno, de una revista de estadísticas de la Gávez de N. Moreno, de un boletín que se ha difundido, y esto es verdad, ¿no? Entonces yo decía, esto sustenta mi trabajo, lo coloco acá, ¿no? Y estoy elaborando el documento. Estoy hablando aquí todavía de una contextualización. Luego me puse a pensar documentos de trabajos finales de grado. ¿Cuáles son los documentos? ¿Dónde están esos documentos? Están en la biblioteca de la Facultad de Tecnología. Fui allá, estos son los trabajos que habían, préstamelas, los voy a analizar cada trabajo de tesis. ¿Cuál es la realidad? Y esta era la realidad más o menos, fíjense. ¿Cuántas tesis habían del 2000, de ese tiempo en el curso de 5 años? Estas tesis eran, ¿no? Ahí están las tesis que se han defendido en ese tiempo, sistemas e informática, ahí están. ¿Y qué más tenemos? La defensa, son atributos de la tapa de la tesis, su asesor, y ahí observaba, acá nomás me observaba algo en Namalaca. Todos los trabajos de tesis han sido asesorados por un docente o por ninguno, ¿no? No tiene profesor asesor, no tiene profesor asesor. Eso no está bien. Algo pasa, ¿no? Algo pasa acá. Ya, lo que pasa es que el docente, el taller de grado, era el docente que les llevaba a los tesistas hasta el final y era el licenciado Alanoca. Y habían algunos que no tenían su profesor asesor. Y eso no está bien de ninguna manera. Es como que alguno de ustedes se presenta a la feria de ciencias de investigación solitos, nadie les espalda, no está atrás de ustedes un profesor, ya, que dé el aval de que ese trabajo es de parte de ustedes. O sea, siempre tiene que acompañarle su tutor. Siempre, ¿ya? Eso es de facto, ¿no? Tuvimos hace un par de semanas una tesis en informática de Alejandra, ¿no? Y era yo su asesor y estaba a su lado en la defensa, ¿no? Entonces, habían preguntas a veces más allá de los límites, no, un momentito, ¿no? Tenía que defender siempre a mi asesorado, ¿no es cierto? Entonces, esa es la función. Por eso yo insisto en que los trabajos siempre tienen que tener un tutor. Eso también es importante. Ya, luego, ¿qué viene? Los títulos que tenían los trabajos de tesis eran estos, ahí está, inclusive hasta ese nivel he llegado a analizar los trabajos, sigo contextualizando, ¿no? ¿Ya? Descripción general del contenido, he revisado cada trabajo, el grueso analizado de cada trabajo, ¿no? ¿Cuántos tesistas? El trabajo 1, 2 tesistas, la cantidad de páginas, de figuras, las partes, capítulos, glosarios, qué es lo que tiene, todo esto. Esto es interesante analizar. Fíjense que aquel tiempo, un poco un diagnóstico del resultado de los trabajos de tesis. Estoy colocando mis apreciaciones también, ¿no? Descripción general del contenido de la bibliografía. Y uno se pregunta, ¿qué tiene la bibliografía en los trabajos de tesis, no? Ya del dominio del problema, 7 referencias bibliográficas de ciencias de la computación 4. Cuando digo ciencias de la computación, me colocaba ingeniería de software de Pressman, el máster en debate
de base de datos, etcétera, libros de nuestra área de computación, ¿no? Pero en realidad lo más importante es esto de acá, ¿no? Del objeto de estudio. Los sitios web, ¿no? Metodologías de investigación que también aparecían, ahí está el análisis. Entonces, con todo este análisis, he logrado entender cómo eran los trabajos de tesis y cuáles eran las limitaciones, ¿no? Descripción general de los contenidos de los anexos, hasta los anexos de cada trabajo de tesis, de cada empastado, he ido analizando qué es lo que tienen, ¿no? Cantidad de los anexos, A, B, C, D, ¿no? La cantidad de los dominios de problema, las cartas, entrevistas, encuestas, etcétera. Y así. Y de todo esto voy anotando, por supuesto, las conclusiones y todo lo demás. Después, descripción, cómo están organizados los documentos de las tesis de grado. ¿Ya? Y esta era más o menos su organización de los documentos. Tenían parte 1, tenían parte 2, tenían parte 3, ¿no? La parte de generalidades, la parte del marco teórico, la parte del desarrollo, de todos los trabajos de tesis. Y estas eran mis conclusiones también. Y al final del trabajo, terminé con las conclusiones. Como les mencionaba, acá atrás siempre tienen que haber conclusiones en sus trabajos, ¿no? Ustedes tienen que acostumbrarse a esto de acá, conclusiones y recomendaciones. Al final, las conclusiones de todo este trabajo, pero como conclusión general, aquel entonces había, no vamos a poder dar un giro en la motivación de los trabajos de grado si no se plantea un trabajo, una guía, ¿no es cierto? Ese fue mi siguiente trabajo acá. Acá tenemos análisis, recomendación, modalidades de graduación en el área de ciencias de computación en Bolivia. Ahí me puse a pensar y dije, algo anda mal acá, ¿no? Está fallando la dirección. Ciertamente todas las modalidades de graduación están normadas por la Universidad Boliviana, en todas las universidades seguían. Sin embargo, proyecto de grado, tesis de grado, en otras facultades no puede ser lo mismo que ciencias de la computación, ¿no? En arquitectura, por ejemplo, proyecto de grado es diferente a lo que es ingeniería, a nuestra rama. Yo miraba las tesis de arquitectura en la biblioteca, eran tesis donde uno iba hojeando páginas y las páginas se iban desdoblando y eran unos planos tremendamente complejos y colores, perspectivas diferentes, ¿no? El nuestro no es igual. Por tanto, estas guías genéricas de parte del CV a la Universidad Boliviana, cada facultad tiene que particularizar de acuerdo a su estado de conocimiento. Entonces, ese plan me di y dije yo, hay que definir qué son las tesis de grado, proyecto de grado para el área de ciencias de la computación. Eso no lo voy a encontrar en ningún lado. Eso hay que redefinirlo para nuestra facultad. Entrevista con los docentes, etc. Como de costumbre, yo generalmente cuando escribo un documento, me gusta usar encabezados, ahí está. Siempre coloco los encabezados. En este otro documento también utilizo los encabezados. Y bueno, en este documento lo mismo, es similar al anterior. Bueno, acá el anterior no les he terminado de explicar esta parte que creo que es importante. Al finalizar, aparte de las conclusiones que habíamos quedado ahí, es importante siempre esto de acá. Documentos citados. Esta es la bibliografía en realidad. Todo eso lo que he deducido a mis conclusiones me he basado en esta información. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, en esto me he basado. O sea, nadie me podía refutar, era verdad lo que yo decía. No me he inventado nada, todo estaba sustentado, ¿no? Y en este siguiente trabajo de acá, ya es el mismo procedimiento, todo lo demás. Ya he investigado ya las universidades de otros países también, y esta es mi bibliografía, ¿no? Ahí está. Esta es mi bibliografía. Ustedes en su trabajo de investigación tienen que tener bibliografía necesariamente. Ya, tienen que existir una bibliografía, ¿no? Ahí está, ¿no? Y aquí aparecen conclusiones generales. Siempre tienen que tener conclusiones generales. Y después de todo dijimos, hay que escribir una guía para que los profesores crean y para que los profesores, en base a esa guía, se trabaje en forma conjunta. Me ha costado hacerles entender a los profesores también que esta guía no es invento mío. Ya, esta guía ha sido escrita el año 2016, con todos esos antecedentes.
Ahí está, siempre utilizo un encabezado de página. Algunas veces coloco unos mensajes citados también del doctor Saúl Escalera, que es un ingeniero muy interesante de la Universidad Mayor de San Simón, ya que su pasión son las tesis de grado, tiene libros interesantes, y dice, este mensaje me gusta mucho: no es tan importante el trabajo mismo de la tesis, lo es más la experiencia adquirida por el estudiante al realizar el trabajo. Qué interesante esto que menciona Saúl Escalera. Y yo para ustedes se los leería de esta manera: no es tan importante el trabajo de investigación a presentarse en la feria de ciencias, lo es más importante la experiencia adquirida por el estudiante al realizar el trabajo. Eso es definitivamente cierto. La experiencia que ustedes van a sacar de participar en una feria es grandioso. Ya con eso lo resumimos todo y todos vamos a salir contentos. Ya, en esta guía elaborada, siempre, como siempre, una introducción para introducir antecedentes. En antecedentes voy contextualizando el problema, ¿no? Las modalidades de graduación, todos sustentados con resolución directoral, toda la documentación formal que existen, ¿ya? No son inventos míos, así se debe escribir un documento, más o menos, ¿ya? Ahí están los proyectos de grado, y después, un poco mirando los estándares, todo lo demás, he propuesto esta guía, ¿no? Las materias que apoyan a las tesis de grado también aparecen ahí, justificando cómo tiene que ser, ¿no? Documentos elaborados en el taller de grado 1, qué se debe dar en taller de grado 1, qué se debe lograr en taller de grado 1, ¿ya? Cómo debemos coordinar con el docente del taller de grado 1. Y hablamos acá, por ejemplo, objetivo general, que debe tener objetivo general, que debe tener objetivos específicos. Toda esta información que les estoy mostrando, no se preocupen, lo voy a subir al aula virtual, donde en documentos, para que lo miren. No hay nada oculto acá, estos documentos son publicados, así que sirven de ejemplo. Ya les voy a subir algunas tesis también. Ahí está la bibliografía, cómo tiene que ser, la bibliografía, documentos elaborados en taller de grado. Y aquí ya propuse desde la carátula. Eso también lo he analizado muy a fondo, pero en realidad en sistemas hemos utilizado ya esta carátula, así como está, como aparece acá, y en la Feria de Ciencias seguramente más o menos vamos a usar una carátula similar, ¿no? Ahí está el título, ya, y el autor, el asesor, y bla, bla, ¿no? El tipo de letra, todo lo demás. Y algo importante para no perderse más o menos esta estructura general, una columna vertebral del grueso de trabajo de tesis será armar todo el documento por partes, cada parte en capítulos, de esta manera, y que tenga el documento 3 partes, idealmente toda la parte de antecedentes, contextualización con varios capítulos, toda la parte del marco teórico con varios capítulos y la parte del desarrollo con varios capítulos. Así va a ser el trabajo, ¿no? Más o menos esta estructura es lo que les he mandado a los profesores. No, pero ¿cómo? No es así. No, así es. Esos son estándares por el CV, todo se ha recogido información y está sustentada. No es invento mío, por favor, ¿no? Entonces era un desafío cambiarles la mentalidad a los profesores también, y al final funciona cuando las cosas están claras, ¿no es cierto? Los índices de tablas, cómo se tiene que evaluar, ¿no? No había predefensas, y por supuesto que tiene que haber predefensas siempre para subir la calidad de los trabajos. No podemos fusilar al estudiante en la defensa final al lado de sus familiares queridos que quiere celebrar su defensa, y algunas veces les reprobamos una vergüenza. No se aplaza él, nos aplazamos todos. Tiene que haber una predefensa, ¿ya? Donde tengamos la libertad de preguntas independientemente del tiempo, todo. Aquí podemos hacer las preguntas, observaciones que se quiera, todo lo demás. Y se han ido haciendo unos ajustes interesantes, pero más allá de todo esto es la metodología que se sigue para documentar. Así es que yo he documentado esto que aparece ahí, aparecen las conclusiones, ahí lo tienen, aparece en la bibliografía sobre todos estos libros, es lo que hice, la propuesta que está ahí arriba, ¿ya? Entonces, eso le hace serio, interesante una propuesta siempre.
Por eso que, fíjense que hasta ahora sigo escribiendo documentos. Lo último que hemos escrito ha sido el rediseño curricular, la autoevaluación, que estaba todo a mi cargo, y hemos ido guiando bajo estas normas que más o menos es estándar, más o menos es lo común utilizado, ¿no? Entonces, ustedes van a aprender a escribir en esta participación de la Feria de Ciencias. Por eso es importante, pero no se preocupen, son estudiantes, ustedes van a ir aprendiendo a escribir. Para escribir tienen que aprender a leer, como les decía Marcelo Sarabia, que está muy, muy interesante en la conferencia que él ha dado sobre la documentación. Hace bastante referencia de la importancia de escribir. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? A ver, voy a cambiar de pantalla acá para mostrarles. Bueno. Permítame un minuto, por favor. Vamos a ver documentos semilleros, modalidades de graduación FIC, guía esta de acá, vamos a mirar. Este documento es lo que acabo de mostrarles, precisamente en Word, ¿ya? Este documento está en Word. Más o menos tiene el formato APA. El formato APA nos dice que debe ser doble espaciado, ¿no? Esto de acá, doble espaciado, así de esta manera. Pero a mí de verdad no me gustan a mí los documentos extensos, ¿me entienden? Esto que les estoy mostrando podemos modificar, al final es cosa de formato, ya que pasa por alto. Si vamos a hacer un documento muy extenso, doble espaciado, se hace más extenso, y si va a ser un documento que al final se va a tener que imprimir, abusamos del uso de papel, etc. Hay motivos suficientes ya para refutar con eso. Entonces yo prefiero siempre documentos a interlineado sencillo, en justificación completa. Código APA les dice justificación izquierda y yo generalmente prefiero escribir en justificación completa. Eso no le desacredita el documento, no nos olviden que les he mencionado. Si no tiene bibliografía, a la basura, ¿no? Hay cosas que sí o sí tiene que tener. Esto que les estoy mencionando son solamente cuestiones de formato, ¿ya? Pero lo más importante que ustedes tienen que manejar es esto de acá. En el Word, no se preocupen, hay un montón de referencias en formato APA y demás, millones en la web, ¿no? Lo van a encontrar, pero sí lo que quiero darles yo la pauta, esto yo siempre he escrito de esta manera, fíjense acá. En referencias hay un bloque donde todo está agrupado para escribir la bibliografía, administración de las fuentes, estilo APA, hay varios estilos también. Es como que son diferentes estilos, es como decir fuente, hay con Renew, hay consola, hay etcétera, diferentes tipos de letra, cambia este tipo de letra, no cambia el contenido, al final es formato solamente, ¿no? Entonces, yo creo que es casi lo mismo con lo que son los estilos. Estilo APA les estoy solicitando yo porque es el comúnmente utilizado, pero no es el único el estilo APA, ¿no? Hay muchos estilos que pueden usar acá. ¿Ya? Vamos a usar el estilo APA, perfecto. Fíjense acá, administración de fuentes. Acá voy a poner administración. Tienen ustedes esa herramienta justamente para armar la bibliografía, las citas, las fuentes. Todos estos libros que aquí aparecen aquí a la derecha son los documentos en los que yo me he basado para hacer todo eso que estoy escribiendo, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes lo manejen, ¿ya? Esta es una parte del Word que me parece muy interesante, que ahora está en la versión 7, cada vez aparecen cosas nuevas, pero más allá de las versiones, la bibliografía tiene que existir en su trabajo. Acá, por ejemplo, cuando digo nuevo, ya ustedes pueden incluir en su cita bibliográfica un libro, ¿no? Ahí está, una sección de libro, pueden incluir artículos de revista, por ejemplo, si están consultando alguna revista, por ejemplo, artículo de periódico, ya. Pero sería interesante que en sus trabajos hagan referencias de revistas muy interesantes, sube la calidad de sus trabajos. Ahí está la calidad del trabajo de investigación, ¿no?
que hagan una cita a una revista ACM, qué sé yo, revistas muy interesantes. No es obligatorio, pero por lo menos que sea de una esperanza de ustedes, ¿no? Que si no aparece ahora para la feria de la universidad, voy a incluir revistas muy interesantes, me voy a ocupar ya a juntar las revistas de lo último que existe y poner bibliografía en ese sentido y sacar información relevante. Aparece sitios web, pueden colocar sitios web. Después, arte, grabación de sonido, función, películas, también entrevista. Van a haber entrevistas, por supuesto. Un trabajo de investigación que tenga entrevistas es muy interesante porque la parte de entrevista es espectacular. Siempre yo valoro mucho de un investigador las entrevistas, ¿ya? Porque es más real, ¿no? Entrevistarse con una persona, indagar a fondo, ¿no? Las expectativas, los problemas, etcétera. Es muy interesante hacer trabajo de campo y demás. Ahí van a haber distintos casos y para cada uno de ellos tienen sus atributos, ahí está, y tienen que ir llenando lo demás, ¿no? Entonces, esto les ayuda bastante, ¿no? Ahí está. Entonces, cuando yo les decía, todo está citado en el trabajo, ahí está, por ejemplo, aparece de esta manera, ¿no? Ahí ustedes pueden chequear la cita, ahí está, pueden editar la cita, todo lo demás. No es que esto lo haya escrito, está ya organizado ya en la lista actual de fuentes de información que tiene el Word, ¿no? Entonces, ahí aparece. Y al final, obviamente, ahí está. Esos son los anexos, muchos anexos. Ahí está todo como parametrizado ahí, la bibliografía, ¿cierto? Estas herramientas son fundamentales que ustedes sepan manejar en esta feria de ciencias para documentar. Con eso van a sacar, independientemente del tema que estén haciendo. Ya manejen estas herramientas de saber escribir, sepan escribir, porque esto es lo que están haciendo hoy cuando hagan su tesis de grado. Y por favor, invíteme cuando defiendan su tesis de grado. Yo voy a estar encantadísimo y muy satisfecho porque ese es un objetivo final de todos estos trabajos, que los indicadores de defensa de tesis de grado suban considerablemente, ¿no? Entonces, eso es importante. Bueno, sigamos. Luego, ¿qué más? Para terminar, el semestre anterior hemos hecho esto de acá, la revista facultativa, ¿no? Ustedes lo han visto, está en la página web de Facebook, ¿no? En la fanpage del Instituto de Investigación. Ahí está el decano, ¿no? Le he pedido, por favor, algún mensaje de parte de nuestra autoridad máxima de la facultad. Me ha mandado ¿no? Esto que ha escrito él, está ahí, ¿ya? Esto lo hemos escrito con Julio César Justiniano, que está también presente como expositor ahora de redes. Ya hemos elaborado con él la revista. Esta es la revista. No somos especialistas en hacer revistas, pero tenemos que animarnos porque queremos avanzar en nuestra facultad en investigación, ¿no? Todos ustedes, con todos ustedes. Esta es la presentación de mi persona. Esto también lo voy a subir al aula virtual. Todo voy a aglutinar ahí los documentos. Este era nuestro mentor, el anterior, habilidades blandas en profesiones de tecnología de la información. Él está haciendo su doctorado en economía aquí en la Cabeza de Moreno. Ya, excelente mentor, ya. Ahí está su artículo de él, ¿no es cierto? Ahí está una introducción, un poco antecedentes, la idea. Obviamente estos son artículos, son cortos y muy sustantivos, ¿no? Hay esta discusión y conclusiones y aparece bibliografía. En todos los artículos están con su bibliografía. Ahí está también la ingeniera Ángela Caquegua, ¿no? Ya, nuestra mentor también, que estuvo muy entusiasmado en apoyarnos, ¿no? Ella se ha ido a Estados Unidos 2 veces becada, ¿no? Por unos emprendimientos que ha presentado. Y yo le decía a Ángela, difundamos a los estudiantes, porque los estudiantes también tienen que aspirar a estas becas todo el tiempo. Ya, ahí está su artículo de ella, ¿no? Está interesante también, ya, y obviamente con su bibliografía, ahí están sus conclusiones y su bibliografía, ¿no?
Y hemos invitado a los mejores trabajos a escribir su trabajo como artículo y que sea sustantivo, lo más sustancioso posible para presentarlo. Un pequeño resumen, han presentado su tema de trabajo porque es interesante, por algo son ganadores. Le hemos invitado a escribir y ahí está, ¿no? En todos estos, ellos han escrito porque la idea es aprender a escribir, ¿no? Seguramente de aquí en adelante, en su vida profesional, siempre van a escribir sin problema, y está con la bibliografía, con todo lo demás. Visión artificial en la industria, separador de etapas. Él ha presentado un tema de visión artificial, que está espectacular su tema. Y de la Universidad Católica han sacado una convocatoria para un curso de primera a nivel nacional, ya sobre el tema de visión artificial. Él habiendo ganado, ¿no?, en una feria de ciencias con este mismo tema, le han aceptado sin problema. Y uno encuentra las oportunidades de participar en una feria, encuentra las oportunidades. Ya se abren otras puertas. Por eso es que les felicito, jóvenes, que estén en ese camino de la feria, ¿no? Ahí está. Estamos entrando a la cultura de saber escribir, redactar, publicar, difundir y demás, ¿no? Ahí está. Eso es todo, jóvenes. Ahora sí, estoy a sus órdenes. Si tienen alguna duda, adelante, jóvenes. Disculpe, ¿se puede? Adelante, Robert. Tengo una consulta que es de nuestro proyecto que estamos haciendo. No tiene antecedentes, ya que nosotros lo estamos haciendo, creándolo. ¿Qué podemos hacer con la bibliografía si no hay algo que sea un antecedente para ponerlo? Si es algo que en el mundo no se ha hecho, no hay nada que hacer, ¿no? Pero no es algo que el mundo desconozca. Eso sí es importante saber, ¿no? No es algo que el mundo desconozca. Dame, ¿cuál es el título de tu tema? Sin temor, sin temor. O uno similar, no hay problema. No le pusimos título todavía, simplemente un código para programar un proyecto de línea en secuencia que tenga orden. Buenas, ingeniero. Sí. Yo soy el líder del grupo de mi compañero que está hablando ahorita. Nuestro tema en sí se va realizando lo que son gráficos simétricos de rectángulos y líneas simétricas. En sí, nosotros no sabíamos cómo definir lo que es biografía o algo así sobre eso, ya que nuestro docente se metió a lo que era puro lo que es gráficos. Es algo así como que diseñe una imagen o algo que se detalle. Ahorita de eso estábamos pensando y vamos a ver cómo implementar lo que es bibliografía. Ahorita lo resolvemos, no se preocupen, ahorita lo resolvemos, ¿ya? Yo les voy a ayudar en esto. Por ejemplo, el caso de ustedes es típico y seguramente son muchos del primer, segundo semestre en ese caso. El caso de ustedes, por ejemplo, ¿cuál es la contextualización? O sea, no es gráficos, ¿no? La contextualización del caso de ustedes es el aprendizaje de la programación, ¿ya? ¿De qué maneras podemos aprender mejor a programar? De diversas, un montón de temas de tesis pueden haber. Y una de ellas es generando, ¿ya?, gráficos en un panel, ¿no es cierto?, al azar, o gráficos que tienen alguna forma, ¿no es cierto? Y está bien, lo hacen eso, pero ¿qué se aprende haciendo eso? O sea, un poquito más allá, vayan ustedes un poco más allá. Verifiquen ustedes en la web, ¿no?, ya, ventajas de aprender utilizando, ¿no?, gráficos geométricos para aprender a programar. Van a encontrar millones de comentarios. Hagan los más importantes. Denle forma, sustento a su trabajo. Ahí está el valor del trabajo, ¿ya? No está tanto en lo interesante del trabajo, qué bonito. No. O sea, es en el sustento, en la información. Para algo tiene que servir. Hay que trabajar en ese sentido. No se preocupen, les vamos a ayudar nosotros a documentar. Pero esto que les he dado la charla de hoy es una guía.
Ya es una guía y vamos pensando también de otra forma. No les estoy diciendo que lo que están haciendo está mal, sino hay que ponerle estructura, hay que ponerle cuerpo, hay que ponerle sustento, hay que aprender a escribir un documento. Este es nuestro proyecto y este es su documento. Tiene que haber un documento. Y ese documento tienen que saberlo trabajar con su profesor de materia también, conmigo, con sus compañeros, etcétera. ¿Está bien? Ya, no se preocupen. Vamos a ir avanzando. Siguiente pregunta, por favor. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Acerca de los grupos que ¿Te puedo pedir un favor, Arlet? Enciéndale tu cámara para hablarnos, para conocerte. Es que estoy en el trabajo y... Bueno, ya, listo, adelante. Quería preguntarle acerca de los grupos que no estaban en la lista que mandó al principio. Nuestro líder ya nos registró de nuevo y quería saber si entramos o no, o qué fue lo que pasó, porque no aparecíamos en la lista. Sí, a toditos les estoy organizando esta información, les estoy acomodando al lugar que corresponde. Van a cambiar los números de proyecto. Mañana se los voy a mandar eso. De hecho, están ustedes, no se preocupen. Hay un inscrito que ha actualizado sus datos, ¿ya? Está bien también eso. Y hay 4 nuevos que no habían inscrito por alguna razón. Las estoy actualizando también. Se los voy a mandar mañana, por favor. Paciencia, ¿ya? Ya, está bien, ingeniero, gracias. Listo. Siguiente, por favor. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Mi duda es la siguiente. ¿Será que, si en el formulario escribe el nombre de un proyecto, pero después quiero cambiar a otro, ¿se puede hacer? Cambiamos a otro unos 4 o 5 días y pensándolo mejor, lo volvemos a cambiar, también se puede hacer. Ya, ok. Gracias, ingeniero. No hay problema. Listo. Julio César Justiniano Coimbra, bienvenido pues al grupo. Julio César, ¿cómo te ha ido en el curso de la Católica? Coméntanos un poco. Buenas noches, ingeniero, ¿cómo le va? Buenas noches. Ahí estamos, ingeniero, de una oreja, aprendiendo un poco de Machine Learning, que, bueno, había sido una rama muy, muy interesante, ¿no? De la visión artificial. O sea, no tanto de la visión artificial, sino de la IA, ¿no? En general, digamos, porque en realidad la visión artificial es una parte complementaria, se puede decir, ¿no? Así que en eso estamos, Inge, estamos un poco atorados con algunos conceptos todavía. No, está bien. Julio César, ¿nos puedes comentar un poco cómo te ha ido el curso, cómo te han elegido, que les he comentado a ellos sobre tu caso? Sí, sí lo estuve escuchando. Bueno, cabalmente, en realidad lo encontré se puede decir accidente o por una cuestión en una propaganda, en un estado de WhatsApp de una compañera que fue bombero forestal. Ella ya es ingeniera agrónoma o ingeniera forestal, creo, si no me equivoco. Y me compartió me pudo compartir el enlace del bootcamp, que en realidad es un bootcamp que, bueno, ha sido bastante extenuante porque entran muchos conceptos de estadísticas, de programación, eh, entra bastante, es como, se puede decir que es lo más hardcore de lo que es informática y de redes, ¿no? Y bueno, sí, ha sido muy interesante, es increíble lo que se puede lograr elaborar, digamos, con modelos entrenados, que se llama, a tal punto de que usted filma entre los trabajos, ¿no?, que nos mostraron. Algo que me impresionó mucho era, por ejemplo, ponían filmaban sobre una persona y el sistema podía descifrar o leerle los labios a la persona. Sí. O sea, solamente leer la gesticulación de la boca que hacía la persona ya podía descifrar, ¿no?, lo que decía. Eso realmente me sorprendió muchísimo, ¿no? Otro que fue un trabajo que nos mostraron es que, por ejemplo, detecta
detecta todos los pozos, se puede decir, o sea, no, los pozos que hay a lo que va en una carretera, también se puede hacer eso. Detecta también, permite detectar determinados comportamientos de algunas personas. Eso lo están orientando para temas de seguridad. El patrón de caminar de una persona, ¿no? Como dice mucho también, eso. Una de las ODS, bueno, las ODS son las oportunidades de desarrollo sostenible, que es el objetivo, ¿no? de ese bootcamp. Por ejemplo, en nuestro caso es orientado a la agricultura, ¿no? Pues el trabajo que estamos tratando de presentar, bueno, que estamos en ello todavía, es el detección de la roya en la soya. La roya es un hongo, ¿no? que es un problema bastante común, digamos. Y Julio así, César, ingeniero, ¿sí? Sí, he mostrado también la revista que hemos elaborado, que estaba interesante. Está yendo bien la actividad de investigación, Julio César, y qué bueno que estés participando y qué bueno que estés presente acá también para que los semilleros te conozcan. Muchas gracias por todo tu apoyo también, Julio César. Sigue adelante. Gracias, ingeniero. Ahí estamos. Cualquier consulta, los compañeros pueden consultarme, ¿no? Echamos a andar. Gracias, ingeniero. Listo, jóvenes. ¿Alguna otra pregunta? Sí, disculpe, ingeniero, buenas noches. Miguel, adelante. Ingeniero, comentarle que tengo un problema en la automatriculación de la plataforma de Educabol. O sea, pongo la contraseña que es semillero, pero me dice contraseña incorrecta. ¿Lo puedes compartir tu pantalla? Sí. Me tiene que dar permiso, bro. Se ve. Aquí, como usted ve, pongo la contraseña que es semillero y me dice contraseña incorrecta. La contraseña está en plural, por cierto. Semilleros. Es semillero. En minúscula. Semillero. Creo que no es el curso. No es ese el curso, está en programación 1. Está en programación 1. Andate a gestión 1 2020, andate. Ahí sobre el mismo camino. Debajo de programación 1. Abajo de programación. Más allá. Más a la izquierda. Área personal, cursos. A las rutas. Andate ahí donde dice gestión 1. Ahí mira, Ladino. A la izquierda, gestión 1 2022. Dale a salir. Feria. El último. Sí, ese es el último. Ahora sí. Ahí semilleros. Listo. Resuelto. Perfecto. Ahí te presentas. Primero, por favor, coloquen sus fotografías y todo lo demás. Esta aula le vamos a echar a andar. Todo vamos a subir ahí. ¿Listo? Ok. Siguiente pregunta, por favor. Bien, joven. Ingeniero, disculpe. Ingeniero. Es urgente que tenemos que venir más seguido. Adelante. Yo tenía una consulta con respecto a lo del tipo de letra. Estamos nosotros haciendo, bueno, ya entregamos nuestro informe con la letra, el tamaño 14, Poppins. No sé si cuando usted lo revise o algo, tal vez sea muy grande. Sí, en ciencia de la computación manejamos tipos de letras también para códigos de programas, ¿no? Que es otro tipo de letra, otro tamaño también. No es un tipo de letra único en todo el documento. Vamos a usar otros tipos de letras también en las tablas, interlineado sencillo, más pequeño, para que entre mayor información en una página, etcétera. No hay problema. Eso es cuestión de formato. Eso se soluciona. Ya, el punto es el contenido. Eso es importante, Daniel. ¿Listo?
Y también con respecto a lo del plagio, por ejemplo, si yo leo alguna información de un sitio web, entonces lo entiendo y en mi informe lo escribo con mis propias palabras y de mi propio entendimiento, y agrego el sitio web a mis bibliografías. Entonces debería citar No. El sitio web, dependiendo de qué sitio web es, ¿no? Si es un sitio web seria, ¿no? Es un sitio web de una institución bien, sí, por supuesto. Pero el sitio web también ha debido sacar de algún lado, Daniel. Si no cita, esa información tendrías que buscarlo en otro lado para que le pongas información de referencia de primera mano. Por ejemplo, la Wikipedia es una fuente válida. Relativamente, ya, relativamente. Tú sabes que la Wikipedia todo el mundo escribe, ¿no es cierto? Pero en Wikipedia también aparecen las fuentes de información de dónde se han obtenido cierta información, etcétera. Da lugar para investigar. Yo creo que esas citas de una página web son interesantes, sí son interesantes para nuestra área, por ejemplo. Si estás investigando alguna estructura de información y hay páginas de lenguaje de programación especializados en resolver eso, es buena fuente de información, ¿no? Esa página web, ¿ya? Pero si es una página web de discusión y ese tipo de cosas, es poco serio. Es fácil de distinguir eso, Daniel, ¿no? Entonces, siempre busca una fuente que tenga mejor respaldo a tu trabajo, que no es complicado encontrar. Un libro, por ejemplo, una revista, por ejemplo, u otra página también, de dónde se haya obtenido esa información, dependiendo de la página web que tú me estás citando. Está bien, ingeniero. ¿De qué materia es, Daniel? De investigación operativa. Qué genial, qué genial. Les voy a citar, me lo vas a mostrar, ¿ya? Les voy a citar en una sesión aparte. Jóvenes, mañana les voy a mandar, por favor, para el día jueves, no se olviden, va a estar de primerísima esa charla. Asistan, ¿listo? Para el día jueves. Ahí vamos a quedar, jóvenes. Nos vemos mañana. Les mando yo toda la información de los grupos y demás al día de mañana. Posiblemente su número de proyecto vaya a cambiar, pero ya desde mañana voy a mandar a los profesores, a las autoridades, todo lo demás. Ya está ajustado, ¿ok? Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero.